yo en la tarde les mandé un correo a las personas que todavía están pendientes la entrega de las historias clínicas. Y quiero enfatizar en esto porque personalmente me asusta pensar de que no vayan a entregar o se olvidaron o se descuidaron o algo pasó y no pueden entregar los documentos o las historias clínicas. Chicos, los que no han entregado tienen que hacer una prórroga y esta prórroga les va a habilitar la plataforma, el aplicativo hasta el 30 de abril. Si ustedes se pasan del 30 de abril y en ese momento es cuando quieren entregar ya las historias, van a tener que cancelar el arrastre. Y ese arrastre, según entiendo, cuesta $100. Entonces, evitémonos inconvenientes. Si ya no pudieron subir hasta el 13 de abril, entonces soliciten la prórroga y suban ya, suban de una vez y evítense cualquier problema luego, ¿sí? Bueno, ahora sí. Quería empezar recordándoles que en octubre yo les envié un correo explicándoles quiénes van a ser sus tutores, ¿no es cierto? Les expliqué en qué centro de práctica se les da ubicado a ustedes y quiénes son los docentes tutores de cada ciclo, de cada ciudad, ¿sí? Ahora estamos únicamente sexto ciclo y los docentes tutores de ustedes son docentes que radican aquí en Riobamba, ¿sí? Y a todos los estudiantes de sexto ciclo se les asignó el centro de prácticas Spa, Salud y Bienestar. Y creo que ahí estamos de acuerdo todos. No creo que haya mayor inconveniente. En el anterior correo que les envié, les puse toda la Licen, información. disculpe que le interrumpa, no se le escuchó un ratito, se le cortó. Estaba en que se nos ha asignado docentes tutores de Riobamba, pero de ahí no sé qué más dijo. Disculpe. Se les asignó docentes tutores de Riobamba y se les asignó el Spa Salud y Bienestar. Eso se les informó en el mes de octubre en el comunicado y hace una semana que les envié también el comunicado de los documentos de prácticas, de cuáles son, les volví a hablar de esto, ¿sí? Para quienes se han olvidado, les voy a recordar, ¿sí? Les voy a compartir esto, no es... Ya. No sé si están viendo la pantalla. ¿Se puede ver? Se puede ver. Ya. Sí, licenciada. Sí. Listo. A ver. Este es el documento, el memorando que les mandé la semana anterior, en la que, no sé si pueden apagar, ya les desactivo yo, ya. En las que les recordé a qué centro de prácticas están asignados ustedes y quiénes son los docentes tutores, ¿sí? Entonces, hay personas de Sangolquí en esta reunión, quisiera saber, que me digan presente. Sí, yo estoy presente, buenas noches. Presente. Presente. Muy bien. A los estudiantes de Sangolquí, el docente tutor de prácticas designado es el licenciado Fred Cepeda. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien. De Guayaquil, ¿hay estudiantes de Guayaquil ahora? Sí, licenciada, Sí, presente. licenciada, presente. Sandra Delgado. Muy bien. Jenny Luzardo. Muy bien, bienvenidas. La docente tutora de prácticas designada por la institución es la licenciada Marceline Gavín. Para los estudiantes de Cuenca y Loja, quisiera saber si hay estudiantes de Cuenca y Loja en esta reunión. Presente. Por Loja. Licenciada de Cuenca. Presente por Cuenca. Listo, muchas gracias. Me agrada saber que por lo menos hay alguien representante que nos puede ayudar a explicarles también a sus compañeros que no se han podido conectar el día de hoy sobre estos pequeños detalles. Sí, de Cuenca y Loja, su tutor docente soy yo, así que conmigo mismo planificaremos las fechas que ustedes deben entregar y bueno, aquí están los datos de cada uno para que puedan ustedes escribir eso en sus informes. ¿De Machala hay alguien? ¿Hay estudiantes de Machala aquí? Sí, sí, profe. Muy bien. El docente tutor es el bioquímico farmacéutico Fausto Contero. Y de Riobamba, ¿hay estudiantes de Riobamba? Sí, presente, licenciada Carmen Castro.
Presente. 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 Buenas noches, muy bien. La docente tutor de ustedes es la doctora María Alba Acosta. Así que aquí está detallado quién es su docente tutor y además está detallado los datos de cada uno, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes en estarles llamando a los docentes, en preguntarles de uno en uno la dirección, correo, qué sé yo, datos del docente. Ya les puse aquí y con eso están tranquilos, o estamos tranquilos todos. ¿Cuál es el proceso de la entrega de los documentos? El estudiante entrega al docente tutor de prácticas preprofesionales. No entrega directo a la dirección de prácticas. Quiero que se graben muy bien este proceso porque hay personas que me han llamado y me dicen, ya le quiero enviar los documentos y son de otras ciudades y no soy yo su tutor. Entonces, no pueden saltarse ese paso. ¿Por qué? Porque el docente tutor de prácticas es quien me va a entregar a mí los documentos de prácticas y es también quien firmará sus documentos. Si ustedes me entregan directamente a mí, yo no podré archivar porque van a faltar firmas y es muy difícil que yo busque de docente en docente dónde están para hacerles firmar. Es más rápido o es mejor, es agilizar el trabajo así, que ustedes envíen al docente tutor, firma donde tenga que firmar y entrega luego a la dirección de prácticas, ¿sí? Ahora, en el correo se les puso que hasta el 4 de junio el docente tutor debe entregar a la dirección de prácticas los documentos. Eso quiere decir que no es que el 4 de junio yo como estudiante tengo para recién enviarle a mi docente tutor los documentos. No es así. El 4 de junio los documentos ya deben estar en la dirección y para que esté en la dirección, el docente tutor tuvo que haber recibido, tuvo que haber revisado cada uno de los documentos, ver que todo esté bien, que todo esté correcto. Tuvo que haber firmado y tuvo que haber hecho firmar en el Spa Salud y Bienestar, que está aquí en Riobamba, ¿sí? Entonces, después de haber hecho todo eso, entrega la dirección hasta el 4 de junio. ¿Y por qué les digo también hasta? Porque yo el 5 tengo que entregar un informe de quienes no han entregado los documentos. Si ustedes mandan recién el 4, por lo general llega un día después cuando se manda en físico, ¿no? Entonces, si llega el 5, muy difícil yo les podré recibir y poner en mi informe. Así que esa parte quiero que quede muy clara de que el proceso es este y que la fecha tope de entrega del docente tutor es el 4 de junio. Ahora, el docente tutor está en la potestad de decirles, a ver, yo tengo que entregar hasta el 4 de junio, yo les voy a recibir hasta el 25 de mayo, un ejemplo. Entonces, todos tendrán que hacer eso hasta el 25 de mayo, si es que eso es lo que dispone el docente tutor de prácticas. Así que deben ponerse en contacto con su docente, ver cómo van a realizar el revisado de los documentos para tratar de que se evite el estar enviando a cada momento documentos. Pueden revisar tal vez por correo electrónico, ver que todo esté bien y ahí sí enviar en físico, como ustedes gusten. Pero a la dirección de prácticas ya llega listo para ser firmado y archivado. El filtro importante es el docente, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son los 6 documentos que pertenecen al proceso de prácticas preprofesionales? Primero es la carta de presentación. Ya les voy a mostrar un ejemplo de un documento ya lleno, pero es la carta de presentación y compromiso. ¿Y cuáles son los detalles de este documento? Tiene que ir con la fecha de inicio de prácticas, porque si ustedes leen, y es una recomendación que les hago siempre a todos los estudiantes, lean una y otra vez el documento para que se puedan familiarizar. No es difícil realizarlo. Si ustedes leen este documento, la carta de presentación, es una hoja, es una sola hoja, y este tiene más o menos la información de una solicitud que le estamos haciendo al centro de prácticas para que les reciba a ustedes a hacer ahí las prácticas. Entonces, tiene que ir con fecha de inicio, porque si ustedes me ponen 30 de mayo de 2021, entiendo que en esa fecha van a empezar a hacer las prácticas y no es así, ¿sí? Será a partir del 20 de octubre que empezaron todos a ubicar ya a sus pacientes, a ver a hacer su cronograma, a ver qué terapias le hacen,
¿sí? Entonces, la carta de presentación tiene que ir con fecha de inicio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quiénes firman? En aprobado por firma el representante legal del centro. En el caso del SPA, Salud y Bienestar, el representante legal es la doctora Renata Costales, ¿sí? Entonces, en aprobado por, obviamente, firmará la doctora Renata Costales o a algún delegado de la doctora que lo ponga en este momento. Pero ustedes deben dejar el espacio para la doctora Renata Costales, ¿sí? En tutor firma el docente tutor de prácticas, que cada uno ya sabe quién es, ¿ya? Entonces no hay para qué confundirse ni dónde confundirse, ¿sí? El espacio donde firmo yo está ya puesto incluso mi nombre para que no se confundan. Y en estudiante, por favor, tiene que estar lleno con su firma y con su número de cédula. Hay veces que me mandan sin su firma y uno tiene que buscar cómo es la firma porque por esa firma no les puedo enviar nuevamente a sus ciudades. Entonces, por favor, que esté todo completamente lleno. ¿Ya? Licenciada, muy buenas noches, ¿cómo está? Le quería preguntar en cuanto a las firmas, cada firma tiene su número de cédula, ¿dónde localizamos el número de cédula de la doctora Renata y de usted en el caso de mío, que soy de Cuenca? Macarena, no importa el número de cédula, por último se puede llenar aquí cada quien cuando firma. Lo importante es que usted como estudiante firme y registre su número de cédula. ¿Sí? Bueno. Ya. Muy bien. El segundo documento es del plan de prácticas individual. ¿Sí? Ustedes deben buscar en la página web, porque todos estos documentos están en la página web, independientemente si están bloqueados o no en la plataforma, la página web es accesible a todas las personas. Entonces ingresan allá y ustedes buscan el plan de prácticas que corresponda a su carrera, ¿sí? En esta noche yo me imagino, no les puedo ver a todos, pero están estudiantes de la carrera de naturopatía, mención clínica y cuidado del paciente, y también están en la carrera de naturopatía, mención masajes terapéuticos, y obviamente los estudiantes de naturopatía, que son los estudiantes de presencial. Entonces, cada uno debe buscar su plan terapéutico, perdón, sí, pues su plan de prácticas según la carrera que estén cursando, sin equivocarse, por favor. Y este plan de prácticas consta de 2 hojitas. La primera son datos, son netamente datos del centro de prácticas, son datos del tutor, del docente tutor designado por el ITSMAS. Cada vez que ustedes vean tutor en algún documento, tienen que recordar que es el docente tutor designado por el ITSMAS quien va ahí, ¿sí? Y datos de ustedes, del estudiante. En la segunda hoja viene el plan de prácticas como tal. Les dice, a ver, ustedes en este año van a recibir estas materias, tienen estas materias ciertos objetivos que debemos cumplir y cómo alcanzamos esos objetivos con estas tareas. O sea, el plan de prácticas ya está lleno. La planificación como tal de las materias y de las tareas ya están llenas. Lo que ustedes deben completar son con los datos de la primera hojita, que, como les decía, es del centro, del tutor y del estudiante. Otra recomendación que tengo aquí es que deben estar los datos completos. Son nombres y apellidos, tanto del docente, tutor, del estudiante, del representante legal del centro de prácticas. Nombres y apellidos, la dirección. Hay veces que me ponen la ciudad nada más en la que radican, pero no la dirección completa. La carrera. Son naturopatía, mención, la que toque, ¿sí? Y los de presencial, solo naturopatía. Pero si ponen clínica o ponen masaje, no se les va a poder recibir los documentos. De hecho, el docente tutor mismo no les va a recibir los documentos así, ¿sí? Y obviamente si ponen los datos del centro de prácticas, ponen los datos del tutor y del estudiante, entonces los 3 serán quienes firmen al final, ¿sí? Ya les voy a enseñar el ejemplo que tengo por aquí. Una preguntita, mi Lili. profesor. Tenga la Diga. bondad. Una pregunta. La doctora, en este caso, como el que dijo de... Ay, se me va el nombre. Perdón. La profesora, digamos, la doctora Renata Costales, y usted acaba de decir que hay que poner los datos del centro completos.
¿Los otros nombres de la doctora Renata nos facilitarían o solamente ponemos Renata Costales? Una. Los datos, perdón, Carmita, hasta eso. Los datos que yo ya les mandé en este documento, así tal cual deben poner. Enfatizo un poquito más en ustedes. Usted como estudiante, por favor, poner nombres y apellidos completitos. Ya, listo. Muchas gracias. Y Ya. y de respecto de la fecha para la carta de presentación, ahí tenemos que poner arriba Riobamba con la fecha que vamos a enviar a nuestra tutora. Solo ahí No sería la fecha, permitan, o la no. misma fecha que iniciamos la práctica. Carmita, como dije en un inicio, la carta de presentación va con la fecha que iniciaron las prácticas, Perfecto. no con la fecha que enviaron acá a Riobamba. Y sí, tiene que ser Riobamba porque el Spa Salud y Bienestar está aquí en Riobamba. ¿Sí? Entonces todos van a poner Riobamba. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Lili, entonces, de lo que son datos del tutor, eso sí tendría que ayudarnos tanto como el centro de prácticas, de aquí hay correos electrónicos y todo, que no desconocemos esa información. Macarena, hace 8 días yo creo que mandé este documento que les estoy mostrando y ahí están los datos. Por favor, lean cada uno de los documentos que les estoy mandando, porque si no leen, sí, este documento es larguito, tiene 6 hojas, pero si no leen, tienen que leer, por favor. Y si no les ha llegado este documento, me avisan, me llaman, me escriben y yo les vuelvo a enviar, no hay problema, pero tienen que leer esto, ¿sí? Ahí están los datos que usted me pide, Macarena. Ya voy a revisar. Gracias. Ya. Muy bien, el tercer documento es la hoja de registro de prácticas. Este documento es el único que no se encuentra en la página web. ¿Por qué? Porque es un trámite administrativo que ustedes adquieren una vez que se matriculan y les entregan a ustedes junto con su agenda. No dentro de la agenda, sino junto con su agenda. Es una hoja A4 más o menos, un formato A4. Entonces, les entregan junto con la agenda. Si no han recibido, este documento lo deben solicitar en colecturía. ¿Sí? Entonces, por favor, si no han recibido, si han perdido o les va a faltar otra hojita más, entonces en colecturía. No tengo yo el documento, no tiene secretaría tal vez, ni los docentes tutores. Tienen que hablar directamente a colecturía para solicitar una nueva. ¿Ya? ¿Qué van a...? Licenciada, buenas noches, disculpe, ¿y allí cómo nos harían llegar? O sea, por este medio sería, para acá imprimirlo. No. Normalmente, bueno, eso ya es directo con colecturía. No le podría decir yo cómo van a hacer porque no es mi área. Si es que le envían de forma digital, una vez que usted regrese ya el documento lleno, el docente tutor deberá saber de que ustedes compraron ese documento y tiene que hacer poner el sello seco en colecturía. Entonces, eso también deben notificar al docente tutor de que compraron esa hojita y de que tiene que venir con el sello seco. ¿Ya? Si es que les envían de forma digital. Si les envían en físico, pues obviamente ya está lista la hojita. Listen, una pregunta, pero ahorita que estamos en pandemia y eso, ¿cómo hacemos para adquirir ese documento? ¿Nos tocaría viajar o que nos envíen la agenda o cómo? Madeline, nosotros estamos trabajando normalmente de martes a sábado de 8 a 4:30 y tiene que comunicarse primero con colecturía, no viaje antes de comunicarse. Puede que usted pueda pagar el envío, qué sé yo, y ya le envían directamente de colecturía sin tener la necesidad de viajar. Pero comuníquense con colecturía porque ellos son los que manejan eso, cómo entregan sus documentos, sus trámites. ¿Ya? Doctora. Profe, buenas noches. Dígame, Romel. ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta. El informe de prácticas preprofesionales siempre lo hemos hecho de forma digital. O sea, nunca nos han dado una hojita física. Ya. En nuestro caso, siempre lo hemos hecho de forma digital y siempre nos hemos descargado ese informe nosotros. A No ver, sé. Rommel, no sé si se está tal vez confundiendo, estamos hablando de la hoja de registro, no del informe. Porque usted ahorita acabó de decir informe, por eso me confundí, porque usted este rato dijo informe de prácticas preprofesionales.
Bueno, yo estaba hablando de la hoja de registro, no sé si dije Ah, informe, ya. pero Sí, en usted todo dijo el caso, informe, por eso dije, ah, la hoja de registro sí es la hojita de las firmas, de eso sí nos viene en exacto, físico. sí, de Sí, sí, eso les estaba hablando. Sí, ya. Ronald. Ya. ¿Alguien más quería hablar? Profe, buenas noches. Yo no sé si hay cómo hacer o hay la posibilidad de seguir manteniendo la metodología anterior. Si es que nos faltaban líneas para la hoja de registro, la profe Pachi nos dijo que podíamos hacer el pago en colecturía y adjuntar la copia del pago con una copia de la hoja de registro de prácticas que nos envían por correo los señores de colecturía. Claro, pueden hacer así, pero como les digo, ya depende de colecturía. No es mi área para yo poder decirles sí, envíenme así o hagan así, porque es colecturía a la final quien va a recibir esa hojita, va a poner el sello seco, pero es muy bueno también lo que usted me dice. Le puede sacar una copia o le puede imprimir lo que le manden por correo y le adjunta el pago que corresponda a la hojita. Pero todo eso con colecturía. Averigüen cómo se están manejando, incluso a qué cuenta tienen que depositar, todo eso. Si es que les falta, porque de hecho todos deberían tener esa hoja. Yo quiero hacer otra preguntita, sí me disculpa, pero tengo necesidades de saber. En el periodo académico, ¿qué periodo ponemos, por ejemplo, en el plan de práctica individual? Ya, muy bien. El plan de prácticas ustedes lo realizan al inicio igual de las prácticas. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica, es una planificación, es algo que yo me planteo hacer durante mi proceso de prácticas. Entonces, al inicio que empezaron o que sí, pues se dio la indicación de que deben hacer estas historias clínicas, ustedes estaban en quinto ciclo. ¿Verdad? Todos estaban en Sí, quinto ciclo cuando se les dijo hagan estas historias clínicas. sí. Entonces, el plan de prácticas debe ir con ese ciclo académico, ¿sí? El Periodo, plan de el periodo académico, entonces iría de qué mes a qué mes, disculpe. quinto ciclo o septiembre de 2020, enero 2021. Ya, Buenas noches, licenciada Valverde. Quería hacerle una consulta, a ver si es que estoy completamente entendiendo lo que usted menciona. O sea, digamos, yo ahí lleno todos sus documentos imprimo las, las historias clínicas y las envío digamos, por transporte, un bus, cualquiera. Y otra cosa, y después usted menciona que hay que poner una fecha hasta el 20 de octubre, algo así que, o sea, después vamos a hacer prácticas en, la, en el Centro de Spa, Salud y Bienestar. No, Israel, sí está un poquito confundido. A ver, primero, las historias clínicas ustedes ya las subieron al aplicativo. No tienen que imprimir las historias y enviarme nuevamente en físico porque yo tengo el acceso al aplicativo y puedo revisar de todos ustedes sus historias, ¿sí? Como primer punto. Como segundo punto, estos 6 documentos ustedes enviaron en primer año, en segundo año y ahora en tercer año. No han aumentado los documentos ni menoraron tampoco. Entonces, son los mismos, pero obviamente con diferente información, ¿ya? ¿Qué deben hacer? Descargarse, llenar y enviar en físico. Ustedes verán cómo acuerdan con sus docentes tutores. Puede ser por Servientrega, por Tramaco, la Courier, etcétera, lo que ustedes escojan. Y esos documentos a la dirección de prácticas entregarán los docentes tutores una vez que los hayan mandado ustedes y únicamente será para ya archivar. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿qué hablo yo del 20 de octubre? El 20 de octubre del año anterior, yo les mandé a ustedes la información de qué es lo que debían hacer por prácticas. ¿Y qué es lo que debían hacer? La elaboración de 4 historias clínicas con su respectivo cronograma. A practicar eso hasta el 13 de abril. Esas eran las indicaciones que yo les di el 20 de octubre del año anterior. ¿Y por qué se les dispuso a ustedes el Spa Salud y Bienestar? Si bien es cierto, ustedes no viven aquí en Riobamba, pero los docentes tutores que se les asignó son de aquí de Riobamba y ellos también trabajan en el spa, también hacen sus terapias en el spa. Entonces, por eso es que
se les asignó el SPA y se les asignó los docentes tutores de acá de Riobamba. No es de que luego tienen que venir a hacer prácticas acá, no. Las prácticas ya las cumplieron con la elaboración de las historias clínicas. Lo que estamos haciendo ahorita es plasmar todo lo que ustedes hicieron en los documentos que corresponden a prácticas. No sé si está claro, Israel. Doctora, yo tengo otra consulta. En la hoja de registros de prácticas tienen que entrar 320 horas, ¿verdad? Así es. O sea, se mantiene las 80 horas por historia clínica. Como lo hayan hecho. Claro. Habrá pacientes que ocuparon más horas, hay pacientes que ocuparon menos horas, pero cuadraron de cierta forma las 320, no únicamente con la aplicación como tal de las terapias, sino con la investigación que hicieron, con las reuniones por Zoom que habrán tenido con sus docentes tutores, con la terapia como tal, con la retroalimentación, con todo lo que han hecho según el cronograma que yo les mandé como ejemplo de lo que podían hacer. Ustedes ya en la realidad sé que sucedieron más cosas, entonces todo eso ustedes pueden plasmar en su hojita de registro, pero sí debe tener mínimo las 320 horas. Ya. O sea, aquí no entra nada de lo que se hizo en el EINA, por ejemplo, que eso en teoría también el 40% supuestamente de las horas. Eso no entra ahí. No, Rommel, no era supuestamente el 40%. Lo que hablamos de porcentajes, quienes vinieron a Leina, es el 60% de la nota de la supervisión de competencias. Las personas que vinieron a Leina o que van a venir a Leina ya tienen su 60% de la supervisión. El 40% lo sumamos con la nota que el docente tutor ponga de sus historias clínicas. Entonces, en el caso de las personas que vinieron a Leina, ya no tienen que preocuparse de la supervisión de competencias como los que sí faltaron. Ellos sí tienen que ver, escoger una de las formas que ya en los próximos días les enviaremos un comunicado de cómo van a hacer la supervisión de competencias quienes no han venido a Leina, ¿sí? Pero en el caso de ustedes, ya tienen el 60% de la supervisión, de la nota. Esta supervisión de competencias, chicos, va promediada con sus notas de primera, tercera año. Con sus notas de primera, tercer año, va promediada con su nota de titulación, ¿sí? En total, estas 3 notas dan el promedio final de titulación, de graduación. No sé si me escuchan. No, ¿se escucha? Sí, pero no se le escucha. Sí se le escucha bien, dice. Ya, perfecto. Entonces, es eso, Rommel, no es a las horas. De hecho, les conviene más a ustedes que sea a la nota a que sea a las horas, porque las horas ustedes ya las cumplían con las historias. Claro, sí, gracias. Profe, una consulta. En cuanto a las fechas de los registros de las prácticas, también cuando mandamos o elaboramos la carta de presentación, ¿todas ellas deben estar sincronizadas en una sola fecha que inicie o cómo lo efectuamos? Depende cómo habrán iniciado ustedes. Yo les mandé el comunicado el 20 de octubre. Si ustedes empezaron el 21 de octubre, pues sus documentos empezarán o tendrán esa fecha. Si empezaron en noviembre, diciembre, enero. ¿Sí me escucha el resto? Sí, sí le escuchan. Sí le escuchamos bien. Sí, le escucha, por favor. Sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, para Creo que es el internet de la compañera. Sí, yo creo, por favor. Está bastante claro, Lili, no hay problema con la conexión. Creo que son de la señorita estudiante. Ya, muchas gracias. Bueno, ya no sé qué les estaba diciendo. Bueno, que deben empezar o hacer según ustedes hayan empezado. No les puedo yo poner una fecha a todos porque habrá personas que empezaron en enero, otros en diciembre. Entonces, es dependiendo de cómo hicieron ustedes. Y eso cómo yo lo voy a verificar, porque bueno, ya vamos a llegar al informe. Ustedes van a anexar un cronograma de un paciente, ¿sí? Entonces, yo les mandé a hacer un cronograma por paciente de qué es lo que le iban a hacer a ese paciente y eso tenían que hacer al inicio. Les dije que no podían subir al aplicativo. Si lo subieron, no hay problema, muy bien. Y si no lo subieron, tampoco hay problema.
pero eso sí van a entregar impreso un solo cronograma de un paciente que le van a anexar al informe, ¿sí? Pero ya vamos al informe y ya les voy a explicar eso. Bueno, en la hoja de registro, ¿quiénes firman? Hoy, a ver si... Perdón, profe. Por ejemplo, yo tengo de los pacientes que se cruzan las fechas y las horas. ¿Puedo hacerle por paciente o puedo hacer, o tengo que hacer todo cronológicamente? A ver, se cruzan los pacientes, las fechas y las horas. ¿Por qué se cruzan? Porque, por ejemplo, digamos, la primera semana de diciembre, yo atendía a 2 pacientes a la vez. Entonces, por ejemplo, en la mañana yo atendía al paciente A y en la tarde trataba al paciente B. Ya, puede poner el día 28 de abril que atendió al paciente A y B el mismo día, puede sumar las 2 horas y poner ahí lo que hizo en ese tiempo, en ese día completo. Por ejemplo, si en la mañana atendió 4 horas y en la tarde se demoró 3 horas, entonces el día 28 de abril tiene 7 horas porque hizo todo lo que habrá hecho. No es necesario poner nombres de los pacientes por si acaso, si en las historias al menos ya estaban con iniciales, ustedes pueden poner paciente 1 o paciente A, paciente B, como ustedes quieran, no hace falta poner nombres. Ah, ya, profe, y por ejemplo en la descripción de actividades, ¿qué deberíamos colocar? Lo que hicieron. Si hizo masaje terapéutico, pone masaje terapéutico. Si hizo una investigación de trofoterapia, pone la investigación de trofoterapia y el tiempo que se demoró en hacer eso. Ya. Muy bien. ¿Quién firma en la hoja de registro? Al lado derecho firma el representante del centro de prácticas. Es decir, que ustedes van a llenar completamente y el lado derecho de las firmas le van a dejar en blanco para que acá se firme eso en el centro de prácticas, ¿sí? Y al finalizar, en la hojita, en la parte de atrás, hay un espacio que dice observaciones. ¿Quién firma ahí? ¿Quién llena y firma ahí? El docente tutor, ¿sí? Puede que haya alguna observación que quiera hacer el docente de ese estudiante y también firma ahí. Es un espacio de unas 4 o 5 líneas para que llene el docente tutor. El estudiante no firma en la hoja de registro por si acaso. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el informe de prácticas. Tal vez es el que más ha dado dolores de cabeza, pero mi recomendación, no se frustren, no se estresen. Traten de leer una y otra vez lo que pide en este documento que llenen ustedes, ¿sí? No es tan difícil, no es tan complicado. Básicamente, en estos 3 puntos es en lo que se basa este informe, donde ustedes deben analizar, deben escribir lo que han aprendido, lo que no han aprendido, ¿sí? Entonces, el primer espacio dice análisis del cumplimiento del plan de prácticas. ¿Qué va aquí? Ustedes tienen un plan de prácticas que es el segundo documento. Ahí, como les decía, está la materia, está los objetivos que se quieren alcanzar y están también las tareas que se pueden ejecutar para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que hacer un análisis. A ver, para masaje terapéutico, si es que está masaje terapéutico en su plan de prácticas, ¿cómo alcancé esos objetivos? ¿Con qué actividades? Es que hice esto, todo. Detallen todo lo que hicieron para alcanzar esos objetivos que planteamos en el plan de prácticas. Ese es un análisis. Pueden hacer porcentual. Hay muchas personas que me presentaban así, de forma porcentual. No todo cumplían al 100%, cumplían al 50%, al 60%, al 30%, qué sé yo, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo así o de forma de corrido, de escrito, no hay ningún problema, como ustedes gusten. Pero deben analizar el plan de prácticas. Con eso se van a dar cuenta y no van a estar perdidos de qué son las actividades o cuáles son las actividades que debían hacer para esas materias. ¿Sí? El segundo espacio es actividades prácticas realizadas. Entonces, aquí sí vamos a detallar todo lo que hicieron, sean materias de este año, sean de años anteriores, que yo sé que sí que sí hicieron. Por ejemplo, signos vitales, ustedes vieron en primer año, pero yo entiendo que a todos sus pacientes aplicaron signos vitales, aplicaron semiología, que son materias del año anterior, pero fue inevitable
aplicarlas. Adicional a esto, también deben describir las principales problemáticas de salud que ustedes encontraron en sus pacientes. Y de hecho, como conversábamos ayer con los estudiantes de cuarto ciclo, decíamos que gracias a este espacio, ustedes podrían revisar, analizar, investigar incluso y dar fe de la validez de las terapias en ciertas patologías. Yo sé que al paciente o nosotros tratamos pacientes, ¿no? Pero pueden darse cuenta que una terapia sirve para esta patología, para la otra no, para la otra sí, o en qué casos sirve y en cuáles no. Alguien está con el langamuñez. Ya. Entonces, aquí van a detallar todo eso, ¿sí? ¿Valieron o no valieron las terapias en sus pacientes en estos casos? ¿Y por qué sí, por qué no? Pueden hacer todo ese análisis en este espacio. Ahora, ¿creen ustedes que esto se puede copiar o pueden hacer en grupo con sus compañeros? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? Imposible. Es imposible porque cada uno tiene su propia experiencia. Yo a mi paciente le atendí porque tenía esta enfermedad, pero ha sido de origen emocional. Tal vez mi compañero tuvo la misma patología, pero su origen fue otro. Cada persona es distinta, así que no pueden hacer en grupo los informes, ¿sí? El tercer espacio dice habilidades prácticas desarrolladas. Nosotros cuando practicamos, adquirimos habilidades y destrezas, ¿sí? Con la ejecución de las terapias. Por ejemplo, en la reflexología podal, ustedes al momento de hacer y de practicar una y otra vez la terapia, van a encontrar que van a encontrar más fácilmente los puntos, sean dolorosos, sean puntos con cristalizaciones, van a conocer rápidamente el mapa, la situación de los órganos, ¿sí? Entonces, tanto practicar ya encuentran nuevas habilidades, nuevas destrezas. Por ejemplo, en la toma de signos vitales ya conocen de una forma más correcta la tensión arterial, ya la manejan mejor, tal vez con el pulso radial ya lo hacen más fácil, más llevadero. ¿Y por qué también quiero o enfatizo un poquito en esto? Porque no es lo mismo practicar con el docente al lado, con el supervisor de prácticas al lado, con los nervios que eso genera, a practicar solo en mi casa una y otra vez con mis pacientes, con la confianza que esto genera. Yo estoy segura que se dieron cuenta que es muy fácil, por ejemplo, la toma de la tensión arterial. No es tan complicada y a veces cuando vienen a la supervisión, a la defensa, se complican tanto por una tensión arterial, cuando en casa practicaban y les salía muy bien, ¿sí? Entonces, todas esas habilidades ustedes van a describir aquí. Hay habilidades blandas también, como la comunicación, por ejemplo, el saber llegar a su paciente. Nosotros debemos enfatizar bastante en eso porque debemos llegar a nuestro paciente. Hay terapias emocionales, hay problemas que tienen su origen emocional, entonces siempre es bueno ser empático con nuestros pacientes. Entonces, a ver, ¿cómo estamos practicando nuestras habilidades, cómo estamos desarrollando nuestra habilidad de la comunicación? Entre otras que ustedes se habrán dado cuenta de que adquirieron, ¿sí? Bueno, luego habla del impacto de las prácticas. ¿Qué quiere decir aquí? Si es que en la ejecución, la realización de las historias clínicas les sirvió a ustedes como estudiantes de naturopatía y también les sirvió a la sociedad el que ustedes realicen estas historias. ¿Y cómo? ¿Cómo sirvió? Entonces ya es un análisis muy individual, es algo profundo. A ver, sí me parece correcto, no me parece correcto, no me gustó, no sirvió o sí sirvió, lo que ustedes deseen, pero deben llenar estos cuadritos, ¿sí? Anexos, aquí sí, tienen que adjuntar 10 fotitos a su informe. No es 10 fotos por cada paciente, son 10 fotos en total, ¿ya? Yo les puse en el formato ya el espacio que va para cada foto, para que no tengan que complicarse tal vez en poner el tamaño, una muy grande, otra más pequeña, así. Entonces ya va el espacio correcto para que ustedes
pongan ahí su foto y sobre todo pongan la descripción de la foto, ¿ya? Si están haciendo la terapia de fisioterapia, qué sé yo, trofoterapia, están haciendo reflexología, están tomando signos, están haciendo cromoterapia, lo que estén haciendo, tienen que detallar abajo. Siempre, en todo documento que ustedes envíen, tareas, ensayos, tesis, ahora en estos informes, siempre tienen que poner la descripción de sus anexos, sea una tabla, sea una fotografía como tal, sea una imagen, sí, pues una imagen de queso, de esas barritas, por ejemplo, que se suele poner, todo deben poner ustedes su descripción, ¿ya? Y este caso, obviamente, también. Y como les comentaba, deben también anexar un cronograma de sus pacientes. El cronograma, no la historia clínica, ¿sí? Y solamente uno, no los tres, porque hay personas que hicieron el cronograma tal como yo les mandé en el ejemplo, que era por día, o detallaban cada día que iban a hacer, y se les extendió mucho, habían cronogramas de 20 hojas, por ejemplo. Entonces, para evitar el papeleo, les pido un solo cronograma para yo revisar cómo se organizaron, y obviamente que eso yo puedo comparar con la historia clínica que ustedes subieron al aplicativo. Entonces, es un cronograma, las 10 fotitos, y ¿quiénes firman? Firman el supervisor del centro de prácticas, es decir, la doctora Renata Costales, tienen que dejar el espacio en blanco ahí. Firma el docente tutor designado por la institución y firma ya la dirección de prácticas como tal. En el informe también ustedes no firman, ¿sí? Solamente firman en carta de presentación y plan de prácticas. En el resto de documentos ya no firman. Bueno, soy Gustavo Tabán. En el cronograma va lo que se hace cada día en las terapias, eso. Lo que hicieron, exacto, cómo se organizaron para atender a su paciente. Entonces ya no ponemos como antes, que había que ponerle día por día. No, eso no es. O eso va aparte también. Eso es aparte. No, la hoja de registro, eso es día a día lo que hicieron. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos. No le entendí. ¿Cómo dijo usted? A ver, la hoja de registro es la que ustedes van poniendo día a día lo que han hecho. Pero yo necesito como anexo a su informe el cronograma que ustedes hicieron al inicio de las prácticas. Cuando ya se les dijo, van a hacer tantas historias, usted dijo, bueno, mi paciente le voy a hacer la historia clínica y con sus patologías o con lo que me refleja aquí, me voy a organizar de esta forma. Yo les mandé un ejemplo también de cronograma, entonces no van a mandar los tres, van a mandar uno solo, imprima el que mejor guste y ya lo tienen. De hecho, eso ya deberían tener. ¿Ya? Bueno. El quinto documento, chicos, es la evaluación de prácticas preprofesionales. Esta evaluación no es cuantitativa, es cualitativa y la realiza el supervisor del centro, también el tutor designado por el ITSMAS, ¿sí? Lo que ustedes deben llenar en este documento son los datos de ustedes. En la parte superior están datos como nombres, carrera, actividades que realizaron y periodo que hicieron las prácticas, que cumplieron las 320 horas. Y nada más. De ahí empiezan ya los indicadores que el supervisor tiene que ir firmando. Una cosa que se me pasó de las fotos, perdón, del informe del documento anterior, es que deben ser con el uniforme, ¿sí? Estas fotos deben ustedes estar con el uniforme. Y sería bueno, o siempre es bueno, que los anexos, que las fotos ayuden o den mayor importancia a todo lo que ustedes describieron en el informe como tal. Si en el informe ustedes ponen, es que yo hice masaje, hice cromoterapia, hice fitoterapia, elaboración de productos, pero en las fotos no veo ninguna de esas, entonces muy difícilmente, no es que no va a tener validez el informe, pero sería mejor que pongan las fotos de lo que hicieron, ¿sí? De lo que están redactando en el informe, lo deben anexar, ¿ya?
no necesito o no es conveniente enviar fotos de selfies tomadas con su paciente, abrazados tal vez, ¿sí? Esas fotos no. Necesitamos fotos que ustedes estén trabajando, haciendo las terapias, leyendo, investigando, en reuniones por Zoom. Todos esos tipos de fotos son los que realmente le dan validez al informe. ¿Ya? Eso entonces, la evaluación, firman las dos personas y llenan las dos personas. Ustedes tienen que imprimir y llenar los datos que son suyos. Y el último documento es el certificado de horas. Aquí únicamente firma el supervisor del centro, pero quien debe llenar ese documento son ustedes, porque están ahí los datos que de ustedes, periodo en el que se manejaron la cantidad de horas que cumplieron, actividades que realizaron, ¿sí? Y solamente dejan el espacio para la firma del representante del centro de prácticas. ¿Ya? Entonces, estos 6 documentos son los que deben enviar ustedes. Como les digo, casi todos están en la página web, excepto la hoja de registro. Y se pueden descargar las veces que sea, no importa si están bloqueados en la plataforma, la página web está disponible para todo el mundo. Otra recomendación, ustedes saben que deben hacer 2 solicitudes de prácticas por año, una cada ciclo. Hasta el 4 de junio también debe estar todo eso, ¿sí? También debe estar las 2 solicitudes ya en la dirección de prácticas. Si ustedes el 4 de junio mandan la solicitud a colecturía, muy difícilmente ese mismo día me entrega mi colecturía y muy difícilmente yo pueda poner esto en mi informe, en mi base de datos, y queremos evitar problemas. Así que si no conocen cómo están en solicitudes, pueden llamarme mañana en horarios de oficina, porque la base de datos yo tengo en mi oficina, para explicarles cómo están, qué tienen, qué les falta, y si tienen que hablar algo con colecturía, de una vez lo hacen. Y bueno, pues estas solicitudes se tramitan directamente a colecturía. Por favor, no confundirse. Si me mandan a mí al correo, yo puedo reenviar, pero ustedes saben que deben hacer directamente a colecturía para que incluso puedan llamar y decir yo mandé tal día el correo, el WhatsApp, lo que sea. Sí, entonces esto es directamente con colecturía y cuesta 17,50 cada una, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Licenciada, buenas noches. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de enviar estos informes? Ya, a ver, Mauricio, yo soy la tutora de Cuenca. Yo ya me comunicaré con ustedes hasta cuándo yo les puedo recibir para que antes del 4 de junio, yo de hecho ya tenga hasta subido lo de ustedes. Igual, cada uno, los estudiantes de otras coordinaciones, Riobamba, Guayaquil, Quito, tienen que comunicarse con sus docentes tutores para que les dispongan la fecha tope de entrega para que ellos antes del 4 de junio ya me puedan entregar a mí. Ya, y algo más iba a preguntar. Disculpe, ¿este video va a estar grabada en la plataforma? Sí, voy a revisar con los compañeros de informática el video de ayer y el video de ahora para poder editar y publicarles. Ya, muchísimas gracias. De nada. Una recomendación también que debo hacerles es que en el informe yo les pongo con letras pequeñitas una indicación de qué es lo que necesito que vaya en ese espacio. La idea es de que ustedes escriban la información que ustedes tengan que poner ahí, pero que eliminen esas indicaciones que yo les doy, porque de hecho está en letra muy chiquitita. Entonces ustedes deben ver que su informe vaya con letra del tamaño número 12, con el tipo de letra Times New Roman o Arial que se usa normalmente en los documentos. Entonces eso también, por favor, para que estén pendientes. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Sí, Liliana, buenas noches. Dígame. Yo solo quería preguntarle, usted nos mandó al WhatsApp diciendo que para saber las notas de las historias clínicas debemos llamarle al convencional, ¿verdad? Así es. Y tal vez le podemos mandar un correo para que nos reenvíe la nota.
bien, Porque claro, no hay problema. a veces el convencional sí es un poco complicado. Usted también sabe que nosotros trabajamos en horario de oficinas y no siempre contestan o no siempre se pone la extensión fácilmente. Claro, con gusto, no hay problema. Al correo o al teléfono convencional, no hay problema. Perfecto, listo. Gracias. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Betty. Sí, ahora mismo, por ejemplo, en esta semana yo lleno estas hojas que nos pide. El martes mismo ya le podría ir a entregar. A ver, quisiera que algún compañero le conteste esto a Betty. ¿Quién puede contestarles a Betty? Tía puede entregar. Tiene que ponerse de acuerdo con el señor tutor para ver la fecha en que el señor tutor le dice para poder entregar los documentos. Gracias, Amparito. Sí, Betty, usted debe ponerse de acuerdo con la doctora María Alba Costa, ver cuándo le puede recibir. Si ella dice, bueno, no hay problema, tráigame ya de una vez el martes, no hay problema. Pero si usted llega directo a mi oficina a dejarme, yo no le voy a poder recibir. Tiene que entregarle a su tutor. Recuerden, el proceso es estudiante, docente tutor y docente tutor, dirección de prácticas. No es estudiante, dirección de prácticas. ¿Sí? Ya. Lady, usted levantó la mano. ¿Me escucho, Lady? ¿Sí me escucha, profe? Sí. Ya. Buenas noches, profe. Bueno, muchas gracias por darnos la información. Y mi pregunta era, las fechas exactas que nosotros ponemos en la documentación tienen que coincidir con la fecha exacta que empezamos el cronograma. Depende de qué documentación. Por ejemplo, cuando empezamos las prácticas, por ejemplo, el certificado de práctica, la mayoría llevan fechas. Eso sí, por favor, eso sí, deben tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el informe le dice, muy bien, usted ya hizo las prácticas, aquí tiene que poner lo que ya hizo, no lo que pretende hacer o piensa hacer. Entonces, en el informe ya tiene que ir la fecha de inicio real y la fecha de fin real de las prácticas. ¿Y dónde están estas fechas? En la hoja de registro, en su diario, que siempre les digo yo. Entonces, si en la hoja de registro dice que empecé el 25 de octubre, entonces en mi informe debe decir que va el 25 de octubre, que esa fecha yo empecé. Y en el certificado también, y en la hoja de la evaluación también. Lo mismo pasa con la fecha final. Si en la hoja de registro dice que el 13 de abril terminé yo mis prácticas, entonces en los demás documentos de ahí en adelante debe decir 13 de abril final. ¿Sí? Porque me ha pasado que en la hoja de registro viene una fecha, en el informe ponen otra fecha, en el certificado otra fecha, incluso en la evaluación también que deben poner las fechas, ponen otra distinta. No sé por qué le cambian si es el mismo periodo que han hecho prácticas, han hecho de X día a X día, no tienen por qué saltarse ni cambiar las fechas. Claro, lo que pasa es de que, por ejemplo, en el tiempo de pandemia nosotros tuvimos, al menos yo tuve que cambiar varias veces las fechas por la situación de que no sabíamos cuándo mismo debíamos haber puesto la fecha porque no teníamos un registro, porque no estábamos asistiendo a clases. Entonces, es esa mi pregunta, porque ahí sí teníamos problemas, tenía que estar poniendo una fecha, luego borrando, pero no era porque no hemos hecho, sino porque nos decían cambien de fecha o pongamos esta fecha para que coincida. Entonces, es por eso mi preocupación, y en este caso nosotros deberíamos hacer un borrador, tal como hacíamos con la doctora Patricia. En este caso hacemos el borrador y le enviamos a usted por correo. Podemos hacer así, ¿verdad? Para que usted nos revise y ahí sí poder imprimir. Por supuesto, yo ya me comunicaré con ustedes para ver cómo nos organizamos y poder todos estar enviando tranquilamente, no se preocupe. Entonces en este caso, licenciada, la fecha que deberíamos empezar generalmente es desde febrero, ¿verdad? Que empezamos Entonces, ¿de qué fecha? Desde el 20 de octubre. Exacto. Octubre, octubre. Pero no todos empezamos en octubre Por eso, Lady, por eso les estoy diciendo, yo no puedo darles una fecha
a todos en este día y en este mes empezaron sus prácticas, porque cada quien empezó en fechas distintas, pero lo que sí es que empezaron a partir del comunicado que yo les mandé. Yo el 20 de octubre les dije, hagan historias, entonces obviamente que a partir del 20 ustedes se pusieron a trabajar en sus historias. Si alguien viene con una fecha antes del 20, no le voy a poder recibir porque ni siquiera sabían lo que tenían que hacer y cómo es posible que ya lo hagan, como me ha pasado en algunas historias clínicas que me ponen julio del 2020, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo calificar bien si por ejemplo, ponen así? ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, Lady. Eso es lo que yo hablaba al inicio, que se les mandó un comunicado en octubre, entonces a partir de esa fecha es lo que deben hacer sus documentos y sus prácticas. Y la fecha tope de terminar las terapias, ayúdeme, por favor, no pude estar presente en el momento que empezaron la reunión. ¿Quién sabe cuándo empezó usted las historias clínicas? O sea, sí, el 20 de octubre me dice a partir del 20. No. Usted, ¿quién ¿quién sabe que cuándo empezó a hacer sus historias? Exacto. ¿Quién sabe cuándo terminó de hacer las 320? Pero la fecha tope, porque usted me dice que es en junio. Porque de aquí nos toca todavía trabajar en más terapias, ¿o ya no? No, Lady, usted ya hizo, porque usted ya subió sus historias clínicas. Ustedes debían cumplir sus horas con las historias clínicas. Porque, escúcheme, porque incluso les puse yo la posibilidad de que puedan hacer 80 horas por paciente. Era una posibilidad, un ejemplo. Entonces, eso tenían que haberlo cumplido antes del 13 de abril, que debían ya subir las historias y ya los docentes calificarles y ya entregarme las notas. Entonces, ¿quién sabe cuándo terminó? Son ustedes mismos. ¿Quién sabe cuándo empezó? Son ustedes mismos. Obviamente no tiene que ser pasado el 13 de abril ni antes del 20 de octubre. Ya, licenciada, ya. Listo. Muy bien. A ver, ¿puedo preguntar? Disculpe. Siga nomás. Justo interrumpieron los compañeros, no pude escuchar, no entendí. ¿Tenemos que con los informes enviar un solo cronograma o los 4 de las historias? Es un solo cronograma, Mauricio, no los 4. Es uno solo, el que ustedes deseen me envían también como anexo. Gracias, licenciada. Ya. Bueno, no sé si ven en la pantalla. Yo quiero hacer otra preguntita, por favor. Tengo una duda respecto del plan de prácticas individual. Ahí tenemos que firma el supervisor del centro de prácticas. Si en este caso sería el supervisor, ¿quién sería aquí? La doctora Renata. Sí, Carmita, usted ya me preguntó eso antes, usted mismo me contestó si le podíamos dar el número de cédula de la doctora o los datos completos de la doctora. Entonces, sí, el representante legal del Centro de Prácticas de Spa, Salud y Bienestar es la doctora Renata Costales y los datos les di en el documento que mandé al correo. Y en los datos si no les ha llegado, sería usted del tutor del ISMA, sería usted misma. Carmita, ¿quién es su tutor? Ay, la doctora Alba. Entonces, por favor, pónganse, lean el documento que les mandé, revisen una y otra vez para que se den cuenta quién es su tutor. ¿Sí? Ya, Carmita. Ya. A ver, no sé si están viendo en la pantalla. Este es un ejemplo y creo que con esto ya termino porque habrá personas que digan ya está, repite y repite lo mismo. A ver, esta es la carta de presentación. Es de una persona que ya se graduó hace muchísimo tiempo y es una persona de Guayaquil por lo que veo. Entonces, esta es la carta de presentación. El estudiante empezó el 1 de septiembre. Es igual que ustedes, en su tercer año, ustedes empiezan en septiembre y terminan en julio, por ahí más o menos terminan su tercer año. Entonces, él igual en septiembre empezó a hacer sus prácticas, van sus datos. Algo que yo siempre me doy cuenta y que se ponen a copiar en documentos tan sencillos como esto, me doy cuenta que se copian. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque ustedes si ven aquí, no se subraya, bueno, ven que va el nombre de ustedes, del estudiante, pero va en dos partes del nombre. Va al inicio y va aquí al final en compromiso del estudiante. También va su nombre. Entonces, a veces se olvidan de cambiar ese nombre y van los dos nombres de los estudiantes. Así que
tienen que darse cuenta de eso y obviamente hacer ustedes mismos, con eso no pasa nada, ¿ya? Aquí están las firmas, aprobado por, en este caso sería la doctora Renata Costales. En tutor sería el docente tutor que ya les puse en el correo anterior. Estudiante firman ustedes y acá arriba en esta parte firmo yo, pero cuando ya llegan todos los documentos. Este es el plan de prácticas individual de este estudiante que estaba en la carrera de clínica y cuidado del paciente, naturopatía, mención clínica y cuidado del paciente. Están datos del estudiante, están los 2 nombres, los 2 apellidos, está la carrera completa, periodo académico quinto. ¿Por qué? Porque él empezó en quinto ciclo, ¿sí? A hacer sus prácticas. Ustedes también empezaron en quinto ciclo a hacer las prácticas. Dirección, él es de Guayaquil, me puso la dirección, teléfono, el correo y el año lectivo en el que estaba cursando su tercer año. El año lectivo de ustedes es 2020-2021. ¿Sí? En datos del centro de prácticas, igual, ustedes ya tienen los datos en el correo, es solamente de copiar y pegar, pero están todos los datos, toda la información. Datos del tutor, lo mismo. Ustedes ya tienen todos los datos del tutor en el correo que les mandé la semana anterior. Algo que también se confunden un poco aquí en fecha de inicio de prácticas y fecha de finalización de prácticas. Ustedes ya saben, realmente este documento se hace al inicio. Entonces se planifica, uno dice, bueno, voy a empezar en septiembre, pero según mis cálculos yo creo que voy a terminar en marzo. O sea, un ejemplo más o menos. Pero en la realidad terminé en abril, ¿ya? Y no empecé en septiembre porque algo pasó, empecé en diciembre. Estoy inventándome nada más. Entonces, no importa en este documento que no vaya la fecha real, pero en el caso de ustedes, saben ya cuándo empezaron, saben cuándo terminaron, entonces no les hace nada difícil poner las fechas reales cuando empezaron y cuando terminaron sus prácticas, ¿sí? ¿Estamos claros de eso? Espero que sí. Supervisor del centro de prácticas firmará la doctora Renata, en tutor el docente que les designé y el estudiante firmarán ustedes. Y este es el plan de prácticas, en este caso de un estudiante de clínica y cuidado del paciente. Como ven aquí, ya están los objetivos. ¿Qué quiero lograr con esta materia? ¿Y qué prácticas o qué tareas puedo yo realizar? Entonces, esta hojita no la tienen que llenar ni modificar en lo absoluto. Simplemente imprimir junto con la anterior, que es el mismo documento. ¿Ya? Dicen, buenas noches, pero perdón, una pregunta. Ahí todavía nosotros no seguimos esa yoga, no tenemos algo de la terapia del dolor, no tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar ahí? O hasta llenar los papeles y ya nos van a dar esas materias. Verá, Azucena, si hasta eso no le dan, no importa. Usted ponga en su documento, en su informe, de que eso no vio. Esta es una planificación. Esto dice, a ver, voy a hacer 10 cosas. Total, hice 5. No hay problema. ¿Ya? Gracias. Ya, Azucena. Aquí igual, está el nombre del estudiante, está el ciclo en el que empezó a hacer sus prácticas. Ustedes empezaron en quinto ciclo también. ¿Sí? Alguien está con Lady. Pondrá atención, Lady, por favor. Bueno. Aquí se detalla todo lo que hacen, lo que han hecho, en el centro que han hecho, de qué hora a qué hora, y firma, en este caso, firmará la doctora Renata Costales o alguien quien ella disponga para que firme esos documentos. Dicen, perdón, una pregunta más. Aquí, ¿qué ponemos nosotros en el centro de práctica? Yo entré 5 minutitos atrasada. Discúlpeme. Azucena, las clases eran a las 7. ¿Quién le contesta qué pone en el centro de prácticas? Por favor, un compañero. Spa, salud y bienestar. Sí, Azucena, es del spa, salud y bienestar. Ya, licenciada, muchas gracias. Ya no tenga iras, ya qué de hacer, es que llegué atrasada. No se preocupe. Ya, y al final, las observaciones que les comentaba, que esto hace el docente tutor y su firma, ¿sí? Este es el informe de prácticas
Está el nombre del estudiante, está la carrera completa, correo, periodo académico. Ustedes cuando están elaborando su informe, ¿en qué periodo académico están? Ya estaremos en sexto. Muy bien, Azucena, en sexto. Ya ahorita que están haciendo el informe, ustedes ya están en sexto. Entonces, periodo académico ya es sexto, ¿sí? Ajá. ¿Ya? Fecha de entrega del informe es diferente para cada uno, la fecha que cada uno vaya a entregar, eso no es obligatorio poner una sola. Institución de prácticas, el spa, salud y bienestar. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Fecha de inicio y fecha de fin. Tienen que poner la fecha que esté en su hoja de registro. Ahí ya dice cuándo empezaron, cuándo terminaron. Lo mismo tienen que poner acá. Y lo mismo tienen que poner en la cantidad de horas, por favor. Ha habido ocasiones en que la hoja de registro viene 100 horas, en el informe viene 320 y en el certificado me dice 400. Entonces, no debería variar esa cantidad tampoco. Sí se suma. Les digo yo, en mi caso, me he dado a veces el trabajo de sumar en la hoja de registro cuántas horas cumple. Y cuando no ha cumplido, a veces les mando a repetir o les pongo, está pendiente llenar o está pendiente completar y han venido a Riobamba y completa. Entonces, evítense ese problema, completen la cantidad de horas que han hecho. Si han hecho más de 320, no hay problema, pongan las que han hecho, pero menos de esas sí no pueden ser. ¿Sí? Está el análisis del cumplimiento del plan, están actividades prácticas realizadas, están habilidades habilidades desarrolladas o adquiridas, ¿sí? Está el impacto en su formación como naturópata, el impacto para la sociedad, la propuesta para la mejora. Eso es algo que igual no se pueden copiar, es algo que les nace de ustedes. Proponer, recomendar para que estas prácticas mejoren, sea en el centro de prácticas, sea la dirección de prácticas, sea el docente tutor, a quienes ustedes deseen. Nadie va a tomar represalias por esto. ¿Ya? Los anexos son 10 fotitos con el uniforme, a color son las fotos, ¿sí? Dicen, dígame. los anexos van en otra hoja, porque aquí no pueden entrar. Sí, claro, van en otra hoja. De hecho, cuando ustedes hacen, hay personas que lo hacen así como están viendo en la pantalla, pero hay otros que ponen aquí en anexos, borran todo estas letritas y ahí empiezan a pegar las fotos. Yo les puse así. Ustedes cuando se descarguen el documento de la página web, van a ver que en anexos aquí están ya los espacios para las fotos que deben poner. Ya está todo cuadradito para que no vayan a preocuparse. Disculpe, ¿Ya? buenas noches, Lilita. Son 10 fotos en total de todas las 320 horas. Así compañera. Sí. Son 10 fotos en total. No es por paciente por si acaso. Son 10 en total. Ustedes deben estar haciendo las terapias o investigando o reuniones por Zoom, pero no selfies, no abrazado al paciente, no haciendo otras actividades. ¿Sí? Ah, y otra cosa bueno, me imagino que en su caso no va a ser. Me ha pasado esto con los estudiantes de primer año, pero a veces me ponen fotos que están tomando la tensión arterial y el paciente está cruzado las piernas o el paciente está con el brazo en el aire, no está apoyado en nada. Entonces, también, por favor, revisar si están aplicando bien la terapia para enviar esa foto. ¿Sí? Aquí van las firmas. Aquí donde dice el doctor Bruque es un ejemplo nomás, no es así como deben hacer. Va la doctora Renata, en tutor designado por el ITSMAS va el tutor que ya les indiqué, pueden revisar en el correo, ahí está. Y al final en el departamento de prácticas firmo yo. Más o menos. Puede regresar un poquito hacia adelante, porque lo que pasa, verá que aquí, un poquito más adelante del inicio de esta hoja azul, hay unas materias que hay que poner. ¿Eso les copiamos idéntico o no? Esto que dice manejo de precio de moxas, tratamiento con ventosas, ¿lo copiamos igual o qué? No, a ver, Azucena,
Voy a colgar esta clase en la plataforma para que la vuelva a revisar. Bueno, porque Esto si ya no analizamos. entiendo, después voy a tener que estarle llamando a su convencional y como ahora era la reunión para preguntar, entonces, porque hay otra hoja igual que hay que poner así mismo unas materias que nosotros todavía no hemos recibido, entonces por eso yo estoy preguntando. Azucena, sí, yo entiendo sus preguntas, pero nosotros estuvimos aquí desde las 7 de la noche contestando todo eso y ya hablamos de eso. Entonces, es un poquito complicado repetir y repetir, al menos si entran atrasados. Pero en todo caso, Trabajamos, dicen, no hay como estar rato. Y encima de eso teníamos el curso de cristales, todo, nos montonan ahí mismo y ahí mismo. Bueno, yo hice esta reunión por Zoom, no porque no estaba planificada, yo simplemente quería ayudarles de alguna forma para que llenen estos documentos que ustedes ya tienen experiencia, ya llenaron en primer y segundo año. Sin embargo, esto que les estoy mostrando aquí no es para que copien, es un ejemplo de lo que ya hablamos de cada espacio como debe ir lleno. Y como le digo a Azucena y a todos los compañeros que acaban de... Alguien está. No sé quién. Gloria. Por favor, apaguen los micrófonos. Que les voy a publicar esto en la plataforma para que sea una guía más acertada. Este es un ejemplo nada más. Por favor, no copiarán esto. Es un ejemplo porque depende también de la carrera que ustedes sigan, pero es solamente un ejemplo nada más. En habilidades desarrolladas, Azucena, usted tiene que poner lo que desarrolló con la práctica diaria o la práctica frecuente de sus terapias. Como les ponía un ejemplo, una habilidad es escuchar los tonos diastólicos, sistólicos al momento de tomar la tensión arterial, por ejemplo. Otra habilidad es tal vez, me estoy inventando, poniéndole ejemplos porque eso es de cada uno. La habilidad de sentir más rápido, qué sé yo, las arenillas, las cristalizaciones en la reflexología, por ejemplo, que ya conocen el mapa, ya saben, ya no hay la necesidad de estar con el mapa al lado, sino que ya ubican mejor los órganos, ¿sí? ¿Qué más? La comunicación con el paciente, eso también hablamos de que es una de las habilidades que pueden desarrollar con la práctica. Entonces, ya es como una introspección cuando ustedes van a elaborar este informe. Van a ver qué adquirí, qué habilidad desarrollé. Si practiqué masaje, entonces tal vez yo ya sé el orden de las manipulaciones que debo realizar. Entonces, ya tengo una destreza más fácil de realizar X manipulación porque me tocó tal vez a todos mis pacientes hacerles masaje y justo esa manipulación. Entonces, ya estoy manejándola mejor, pero eso ya es interno, o sea, ya es de cada persona. ¿Qué hicieron y qué desarrollaron de eso? ¿Sí? Está bien, gracias. Muy bien. Estos son los anexos. De esta forma, las fotos no van, o sea, ya tienen un espacio. Ustedes, como lo vieron, este era del 2018, este informe de un estudiante que ya salió. El espacio que yo les pongo en la página web ya tienen delimitado y de hecho hay un espacio abajo también para la descripción de la fotito, así que por favor no olvidarse poner la descripción de lo que están realizando. ¿Ya? Perdón, Elisen, ¿cuál es la dimensión de la foto? Perdone que sea tan introvertido. No, tranquila. La dimensión exacta no le puedo decir cuál es. Lo que sí puedo hacer ahorita es, sería bueno que se descarguen el informe y vean, ahí están ya los cuadros listos. No pueden, tal vez no deberían, ¿cómo le digo? Hacerse problema tal vez por el tamaño exacto de la foto, porque ya está un cuadro. O sea, ustedes no pueden salirse del cuadro, nada más. Creo que en la hoja entran 6 fotos. Entonces, más o menos ya pueden darse cuenta de qué tamaño va a ser y que lo vayan poniendo ahí en el informe. Pero ya terminando esto, les descargo el documento como está para que se den cuenta de qué tamaño más o menos es. ¿Ya?
Bien, este es el certificado de horas. Firma únicamente el supervisor del centro. Y esta es la evaluación. Bueno, esta es una antigua, pero esta es la evaluación, ¿sí? Ustedes llenan simplemente la parte de arriba. Lo demás déjenle en blanco para que llene el supervisor del centro y el docente tutor. La parte de arriba nada más donde dice estudiante, institución de acogida o el nombre del centro de prácticas, quién es el supervisor, qué cargo tiene ahí, el año lectivo, qué hicieron, cuándo hicieron prácticas, que es el periodo evaluado. ¿Ya? Esos son los 6 documentos. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Hablando con Flérida. ¿Cómo está, Flérida? Qué gusto. Yo bien, mi Liz. Oiga, Liz, verá, yo ya le envié para que me dé una ojeadita, pero ahí hay un problemita que dice que tengo que tener el número de la cédula suyo y el número de la cédula de la doctora Renata. Ya. Sí, eso les decía, no se preocupen, no llenen con el número de cédula de ustedes, donde les corresponda a ustedes, y sí, ya está los puesto demás. todo eso. Ya, y cuando toque firmar como docente tutor o como representante del centro, llenará con su cédula. Ah, ya, entonces le envío nomás así. Bueno, ya le envié. Ya, lo que sí, por favor, a los chicos de Cuenca y Loja, si me van a enviar, mándenme al correo, porque mi teléfono a veces ya no se descarga documentos. Ya no jala. Entonces, sí, cualquier cosa al correo. Ya, yo le envío por el correo mañana. Ya, perfecto. Ya, hecho mi docs. Cuídese Ya. mucho. Dios me lo bendiga. Gracias, gracias igualmente. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Otra vez yo, licenciadita. Dígame, Sí, Carmita. En la hoja de registro de prácticas, como nos toca detallar, considero que me va a faltar espacio. Y yo escuché que podía sacar una copia, coordinar con colecturía. ¿Y qué más había que hacer? Eso, por favor. Coordinar, o sea, básicamente coordinar con colecturía, Carmita. Si colecturía les dice, bueno, sáquele una copia y mande adjuntando o pegándole en la hojita nueva el pago que corresponda, ya es como colecturía se organice. Al departamento de prácticas lo que debe llegar es la hoja con el sello seco que le pone colecturía. Entonces, si usted en su caso dice, me va a faltar espacio, voy a comprar una nueva hoja, y tal vez colecturía le dice, sí, perfecto, saque copias y acá le adjunta el pago, entonces usted debe notificar a su docente tutor que está enviando la hojita con el pago y que por favor le ayude acercándose a colecturía para que ponga el sello seco. Ya, muchas gracias. Dicen una pregunta, ¿llenamos ambos lados del registro diario o solo al un lado? Lo que le avancen las 320 horas de Flérida, creo que es usted, no estoy viendo ahorita la pantalla. Lo que le avance las 320 horas. Si en una sola plana... No me habla. ¿Perdón? Que me confundió porque si no me dice que no entendí. No le entiendo, pero bueno, Flérida, ¿es Flérida? ¿Azucena? Bueno, es cuanto usted llene las 320 horas, ¿sí? Si usted en una sola plana le llena las 320 horas, no hay ningún problema, está muy bien. Entonces puedo hacer de 2 pacientes juntos en la misma hoja porque entran solo 27 días en una hoja. Son 75 espacios en la hoja de registro, en la hoja como tal. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Seguido o le separo del otro paciente o cómo le hago? Seguido, por favor, seguido. O sea, si por ejemplo hoy lunes le atendí a mi paciente 1, el martes le atendí a mi paciente 2, van poniendo lunes, martes, miércoles, o sea, no llenen primero de un paciente, luego del otro paciente, luego, no. Determinen los nombres del paciente con 1, 2, 3 o ABC o las siglas de los nombres como deseen, pero es mejor hacerlo seguido, con eso
las fechas van en orden y no hay problema luego de estar analizando cuándo mismo empezaron o cuándo terminaron o así. ¿Y a qué lado colocamos el nombre ABC, Licen? Porque verá, al un lado va las fechas, al otro lado va la descripción, luego va el que firma y luego la hora de entrada y salida. ¿Y en dónde podemos poner en abreviaturas el nombre del paciente? En descripción. Si usted hizo masaje terapéutico al paciente A, entonces pone masaje terapéutico, paciente A, o paciente 1, o paciente CV. No, dale espacio, es muy pequeño. Sí, dale espacio. Masaje terapéutico, paciente PTE 1. Siguiente. Ahí tendremos que hacer montonado. Tienen que ser bonito. Recuerden que están en una institución de educación superior. Están sacando un título de educación superior, tienen que hacer sus informes bien hechitos, bien bonitos, por favor. Eso nada más. Traten, por favor, de no enviar los informes con faltas de ortografía. Revisen antes de enviar, vuelvan a leer y se van a dar cuenta que hay cosas, por ejemplo, de redacción que no está bien organizado. Tal vez por ahí falta una tilde, está con S cuando es con C, qué sé yo. Por favor, revisen eso. Como les comentaba el día de ayer a los estudiantes de cuarto, los documentos que ustedes me mandan, si bien es cierto, se archivan y están en la dirección de prácticas, pero no siempre se quedan ahí. Nosotros nos debemos al Consejo de Educación Superior, el CASES nos evalúa regularmente. ¿Y cómo es la evaluación de ellos? En mi caso, me pide los documentos de prácticas de ustedes. Entonces ellos revisan sus documentos a ver cómo lo han hecho, cómo hacen, qué informan ustedes, ¿sí? Entonces, como les digo, los documentos no se quedan conmigo, piensen que alguien más va a revisar, así que debemos hacerle con todo el cariño y bien hechitos. Ya, no sé si alguien tiene alguna preguntita, solo quería mostrarles esta parte que alguien me estaba preguntando. El tamaño de la foto. Aquí está. Este es el documento que está en la página web y que les organicé de esta forma. Este es un ejemplo. Por favor, borrar esa foto cuando ya vayan a hacer la suya. Y en la parte de aquí abajo ustedes ven la descripción. ¿Sí? No sé si avanzan a ver las cuadrículas. Les puse con colores bien bajitos. No sé si lo avanzan a ver. Dicen una pregunta, verá, pero si no... Sí se ve, profe. Sí se ve ¿Sí se ve los cuadrículas? Sí. Sí, se ve. sí, profe. Sí, se observa. Ya, perfecto. Entonces, de ese tamaño más o menos es que van las fotitos. Sí, y hay justo 10 espacios. Dicen una preguntita, verá, pero aquí nosotros tenemos que poner que hemos hecho yo hice en el domicilio de los pacientes porque hice de mis hijas. Por supuesto. Por supuesto, si desean ponen Spa, Salud y Bienestar, si no desean no ponen, pero recuerden que el centro que se les asignó a ustedes es el spa. Si bien es cierto, no han venido al spa a hacer prácticas por la situación, por la pandemia, pero están asignados ustedes a este centro y los docentes tutores trabajan aquí en Riobamba, hacen terapias en el spa también. Entonces, quienes deseen pueden poner Spa, Salud y Bienestar. Quienes no hay problema, pongan lo que están haciendo. Lo que a mí me interesa saber es qué terapia están haciendo. ¿Sí? Bueno. Ya. Tenga la bondad. Verá, disculpe que le moleste. Estoy un poquito confundida en cuanto a la hoja de registro de prácticas, porque ahí consta hora de entrada y hora de salida. Generalmente se sabe coincidir con la hoja de prácticas individuales en las que está ahí lunes, martes, miércoles con sus horas de tal a tal hora. Entonces, yo le iba a coincidir con mi cronograma de actividades según paciente, que ahí tengo diversidad de horarios según como han podido mis pacientes. Entonces, no me va a coincidir con mi hoja individual de prácticas, plan de práctica individual. Yo quería preguntarle cómo, o no importa que no coincidan las horas. A ver, ¿no coincidan las horas con qué? ¿Con el cronograma?
Sí, porque el cronograma, por ejemplo, el mío está aquí, hora de estancia en el centro de prácticas. Tengo yo horas de lunes a sábado de 8 a 12 por la mañana. Y por la tarde está igual de lunes a sábado de 1 a 4:30. Ya. ¿Y Entonces por qué quería no ver si poner lo eso, mismo en la hoja de registro? porque ya no va a coincidir con las horas en las que yo ejecuté según mis pacientes, como ellos pudieron hacerse atender. ¿Por qué? No le entiendo por qué no va a coincidir. Porque, por ejemplo, yo cogía a veces solo 2 o 3 horas, o a veces me extendía hasta 5 horas con un paciente, y acá mientras dice de 8 a 12:30, entonces son 4 horas y media, ya no serían 6, entonces ahí más o menos así. O otros Claro, días a he ver, atendido solo 2 horas y aquí están 4 horas, así. ese es un horario que normalmente el spa trabaja. No podemos trabajar más de 8, más de 10 horas al día. Es una cantidad de horas tope para todos, no solo para ustedes como estudiantes, para nosotros también como docentes y como trabajadores. Nadie trabaja más de 10 horas. Ahora, si en el horario del spa dice de 8 a 4:30 y usted hizo de 8 a 6 de la tarde, lo puede poner, no hay problema, ¿sí? Porque esa ya es la realidad. ¿En dónde se pone usted el horario? En la carta de presentación y en el plan de prácticas, que es algo a lo que yo me estoy proyectando, es algo a lo que yo pienso realizar. Pero si en la hoja de registro un día hice 2 horas y el día siguiente hice 10 horas, entonces no hay problema, lo pone como ha realizado, porque esa ya es la realidad. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Pero Lilita, disculpe que la interrumpa, pero en el caso de nosotros como es virtual, nosotros hemos recibido tutoría, y realmente hemos recibido de 20 a 22 horas las tutorías. ¿Cómo hacemos allí? Pongan a la hora que han tenido la tutoría ese día, no hay problema. Y ponen ahí en la hoja de registro, hoy me invento porque hoy no pueden poner, ¿no? Pero 28 de abril de 7 p.m. a 21 horas, de 19 a 21 horas. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Hicieron una capacitación, una tutoría en X tema. Lo que hayan tratado, no hay problema. Pongan ya lo real ahí. ¿Ya? No sé si alguien más tenga alguna preguntita. Sí, buenas noches, licenciada. Le saluda Silvia Dito. ¿Cómo Una está, Silvia? consulta con respecto a las fotografías que hay que poner en el informe. Nos habían indicado, incluso porque yo ya tengo las fotografías con los pacientes, ¿Ya? que no importaba que no sea con el uniforme del instituto porque lo estábamos haciendo en domicilios, en consultorios privados y toda la cuestión, obviamente por la pandemia. Y en este caso, obviamente no lo he hecho en short y en jean, ¿no? Pero yo tengo mis trajecitos de otros colores que no son del instituto. Entonces tengo mis fotografías así. Sí creo que tengo por ahí una, creo que con el del uniforme del instituto, porque les soy honesta, casi no ocupo el instituto, el uniforme del instituto, primero porque es blanco. Segundo, porque como me he engordado un poquito, el pantalón se me rueda y casi que enseño todo, pues, ¿no? Entonces, obviamente tengo que vestirme con otro tipo de uniforme. Ya, ¿Cómo se hace ahí? Silvia, sí, en efecto, yo no tuviera problema en recibirles fotos con cualquier uniforme, pero precisamente lo que están haciendo, las prácticas que están haciendo, corresponde a sus estudios y obviamente deben estar con el uniforme. Es algo que a mí también me obligan a tener. No, como les digo, los documentos no se quedan conmigo. En algún momento lo revisará el Consejo de Educación Superior, el CASES, y verá de que no están con el uniforme y eso es problema para nosotros. Entonces, qué buena su pregunta. Antes de que empiecen a enviar los documentos, que todos deben saber, deben estar con el uniforme. Por lo menos en su caso, si dice el pantalón me queda de tal forma, a pesar de que, bueno, no sé si podían hacer arreglos, no le estoy viendo, no sé cómo se podría arreglar,
pero en el caso de que no, por lo menos la bata es la que sí deben estar puestos. Licenciada, Tenemos que repetir entonces las fotos. Tenemos que repetir las fotos con los pacientes. Así es, Silvia. y los que ya enviaron, Ya, ¿cómo se gracias. tendrá que de nuevo reenviar? ¿Usted ya Porque envió? hay estudiantes que ya haber enviado antes de 17. No, ¿quién envió? A ver, no sé, yo digo, quisiera... puede Yo ser he un caso. enviado, yo he enviado y he enviado con el uniforme y sí, como dice Silvita, con un uniforme que nosotros tenemos ya como terapeutas, pero no tengo todas con uniforme del instituto. Incluso no tengo solo al paciente haciéndole, pero ni siquiera no me han tomado a mí la foto. Ejercicio, por ejemplo, el yoga y esas cosas. Ya. Hay que repetirlas entonces. Sí. Tienen que repetirla. En el informe mismo, en el formato del informe dice anexar 10 fotos que no sé qué, a color, de buena calidad, con el uniforme. En la carta de presentación y compromiso dice que ustedes se comprometen a usar el uniforme. Entonces, si se comprometen a usar el uniforme, las fotos tienen que ser con el uniforme. Así que sí, chicos, por favor, es con el uniforme las fotos. Ya, disculpe, otra consulta. El cuadrito que están dejando para las fotos son en posición vertical o en posición horizontal. Depende de la foto. No alcancé Silvia. a ver porque estoy desde el celular y ya venía del trabajo, entonces venía manejando y no podía observar las figuras que usted compartió. Entonces, Claro. esa inquietud me queda. Si las fotografías deben de ser, como ya nos toca repetir las fotografías, si es que obviamente como las tomamos con el celular, las tomamos en posición horizontal o en posición vertical las fotografías. Silvia, como usted mejor determine su foto. Habrán fotografías, por ejemplo, si usted le está haciendo una envoltura a su paciente y la foto le queda mucho mejor de forma horizontal, la pone de forma horizontal, pero está dentro del cuadrito que ya se les determina ahí. Si está haciendo gimnasia psicofísica y está haciendo algún tipo de ejercicio de pie, entonces la foto creo que mejor me sale vertical, la pongo vertical, siempre y cuando cumpla el tamaño del cuadrito que está, pero ya depende de la foto. Ok, gracias. Y yo tengo una pequeña duda. En lo que nos mencionaba de las fechas, nosotros normalmente a medida que hemos ido aprendiendo, como usted mismo dice, por ejemplo, ya realizamos signos vitales, ¿no? Nosotros terminamos flores de Bach en septiembre y yo adquirí las flores y comencé. Entonces, por ejemplo, se podría decir que según yo, como ya empecé con flores de Bach, que era acorde a quinto ciclo, fue a finales de septiembre. Y entonces no coincidiría porque según el memorando que usted nos envió, pero sin embargo es algo que ya venimos haciendo 2 años más de prácticas que ya sabíamos que debíamos hacer. A ver, usted en septiembre empezó o recién recibió flores de Bach. Claro, sí, y justamente como el 25 por ahí nosotros ya terminamos flores de Bach, ya incluso hicimos historias clínicas de flores y acorde a eso, pues luego el profesor nos ayudó con un contacto para nosotros conseguir y poder igual comenzar con esas terapias. Ya, pero el documento informativo yo les mandé en octubre, o sea, un mes después. Claro, Lili, pero ya 2 años íbamos haciendo prácticas y historias, y todo, o sea, era lo que ya se sabía. Por eso, pero si usted recibe, a ver, Angie, ¿usted ingresó a quinto o ingresó a sexto? No, pues cuando recibimos flores de Bach era quinto. No, en esta ocasión usted ingresó a quinto. Ah, ingresó a sexto. Sí. Ya, entonces ahora es que a partir del sexto ciclo está haciendo las historias. No, pues desde octubre, desde quinto ciclo empezamos a hacer. Ya, perfecto. Entonces, ustedes empezaron en septiembre su quinto ciclo. En septiembre vieron flores de Bach. En octubre se les indica hacer historias clínicas. No veo cuál es el problema. Si en septiembre ya aprendí, en octubre ya apliqué, no hay necesidad de... Claro, no, es que mi fecha yo tenía puesto en septiembre, que había aplicado las flores a finales de septiembre. Ya, pero bueno, entonces, no hay problema, hay más horas. No, es que no puede hacerlo en septiembre, Angie, porque
Yo en octubre les dije que deben hacer las historias. Entonces, no puede usted antes empezar a hacer las historias de prácticas. Si bien es cierto, hizo de flores por la materia o lo que les haya mandado hacer el docente, pero de las prácticas como tal, empezaba en octubre. Entonces, a partir del 20 de octubre, ustedes podían aplicar las terapias que conocían o que irán a conocer. Entonces, en su caso, en septiembre ya aprendieron, en octubre normalmente podían empezar a aplicar a sus pacientes. Ya, ok, perfecto. Gracias. Ya, Angie. Bueno, creo que, no sé si hay más preguntas. Creo que no. En el chat, bueno, creo que ya se contestó algunas de las dudas que aquí pusieron. Solamente leo el último mensaje. No sé de quién es porque está JLC, no sé quién será, pero dice, perdón, tal vez esté equivocado, pero en los documentos informativos usted manda el correo, si efectivamente son datos relevantes, no están los números de cédula. Sí, no están los números de cédula, pero ellos ya los llenarán aquí. No se preocupe por los números de cédula. Dejen el espacio vacío de la cédula y aquí se los llenan. ¿Alguien me iba a decir algo? Ahí, licenciada, están preguntando si la foto también se puede ir con mascarilla o no. Por supuesto. El 100%. Si ustedes están haciendo la terapia, sí, de hecho, antes de la pandemia, ustedes cuando hacían alguna terapia, Liliana Villamarín, si puede apagar el audio. Les decía, si ustedes antes de la pandemia tenían que hacer puestos la mascarilla con el gorrito, ustedes se recordarán en algunas terapias les pedían hacer así. Ahora con la pandemia, con más razón, tienen que estar con mascarilla. Es que algunos también recién ingresamos a estudiar este semestre, del quinto, no somos del cuarto. Ya. Venimos retomando los estudios. Pues también esa es la inquietud también. Claro. Que No, sí, tal vez los sí. estudiantes tenemos. Licenciada, disculpe. Ya, listo, sí, por tienen que decir- hacer con ya le contesto, tienen que estar con la mascarilla, por favor. Ahora sí, Entonces, Jenny, dígame. la foto, entonces, Así deben estar en las fotos, claro. con mascarilla ya, entonces ya. Eso es Y bueno. son familia también del círculo cercano. Sí, así sea su esposo, al momento de tratarlo es un paciente también y necesita que tenga todos los cuidados. Eso estamos aprendiendo. Licenciada, lo que pasa es que yo tomé y tengo todas mis fotos, pero nunca nos dijeron la verdad eso, que si era familiar, porque se suponía que las terapias le íbamos a hacer como quien dice dentro de la casa, hijo o esposo. Entonces, la verdad la mía no están con uniforme, sí, pero no con mascarilla, por lo que como era familiar dentro de la casa mismo, no sabía que tenía que llevar mascarilla. Y siempre cuando ustedes realizan una terapia, sea un familiar o sea quien sea, ustedes deben tener todas las cositas para hacer la terapia, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, ahora lo hicieron con la familia, pero las fotos tienen que salir así, teníamos que hacer correctamente todo. De hecho, yo me acuerdo, alguien está con el audio prendido, ya. Yo me acuerdo cuando se les mandó el año anterior a hacer un video de vinculación, todos estaban con el uniforme, todos estaban con la mascarilla, todos estaban con el gorrito. Incluso en las prácticas anteriores, sí, hay personas que se ponían la mascarilla para hacer reflexología, porque en reflexología nos pedían, y les digo no, porque a mí también la docente me decía, hay que estar con mascarilla, hay que estar con gorrito, siempre para hacer la terapia. Entonces, sin pandemia teníamos que hacer así, y ustedes me enviaban así a mí los documentos. Entonces, obviamente, esta no es la excepción, con más razón, tienen que estar así. Es bueno recalcar eso. Gracias, licenciada, porque así como le dije antes, antes no nos exigían eso, con hacer mascarilla, con gorro. Es buena Claro. la indicación. Gracias a usted, Gustavo. Y con guantecitos también. Depende, Blanca, cómo le hayan indicado la ejecución de la terapia.
por ejemplo, les digo en mi caso, si a mí me ponen a hacer reflexología, sin pandemia, pero me ponen a hacer reflexología, yo la hago sin guantes, porque yo necesito topar y sentir y todo lo demás. Pero si tal vez la docente les dijo, tenemos que hacer con guantes por esta situación de la pandemia, les dio esas indicaciones, perfecto, se pone. Entonces hay que repetir todo, y hay que otra vez molestar a los pacientes, que otra vez para... Licenciada, también se puede hacer terapia con péndulo. Por supuesto, si eso conocen, claro. Entonces voy a aplicar entonces terapia con péndulo para evitar contacto, para evitar hacer terapias de masaje y reflexología. Mejor péndulo, mejor. Claro, depende de lo que el paciente necesite. Recuerde que hay que hacer lo que el paciente necesita, lo que el cuerpo del paciente pide. O yoga, hacer el tai chi. Así es. No sé si tienen alguna preguntita más. Sí, Melissa, buenas noches. ¿Perdón? Ya no podemos repetir las fotos porque van a molestarse los pacientes. Bueno, mis hijas porque también están ocupadas, de una prima, de un compañero, y ya no hay cómo repetir. Nosotros no hicimos con uniforme, pero sin mascarilla. No nos dijeron la mascarilla y no va a ser fácil repetir de nuevo de lo que hicimos de octubre hasta ahora. Imagínense, es mucho tiempo atrás. Azucena, son 10 fotos. Por eso, y las fotos, a ver, sin pandemia, ustedes saben que hay terapias que ustedes deben realizarlas con mascarilla. Ustedes conocen y ustedes están aprendiendo. Están haciendo las terapias porque están aprendiendo. Entonces, no les podemos decir, hagan así nomás, entreguen así nomás, porque necesitamos que se vayan educando. Entonces, si sin pandemia había terapias que debían hacer con mascarilla, no todas, pero algunas sí. Con pandemia, con más razón. Y ahora, como decía Gustavo, qué bueno que nos avisa antes de enviar, porque qué tal que usted envía y el docente tutor le dice, ¿sabe qué? Tiene que hacer las fotos así, vuelva a hacer. Entonces, preferible, evitémonos problemas y tratemos de hacer las cosas como nos están diciendo que hagamos. Todavía tenemos tiempo. Pero licenciada, es que verá, no ha habido hacinamiento. Entre dos personas no hay ningún hacinamiento. Cuando hay hacinamiento, estoy de acuerdo, utilizar la mascarilla, pero entre dos personas, ¿para qué? O tres personas que se haga una meditación, no creo que haya hacinamiento. Bueno, las fotos deben ser con mascarilla, Azucena, que así son las indicaciones y las tenemos que hacer así. Cuando una persona, con una sola persona usted se puede contagiar si hablamos de la pandemia, del virus. Lo que ¿no? se puede ver No es se si diga usted envió, disculpe que diga esto, licenciada, lo que hay que ver si en el memorando usted lo indicó con mascarilla o sin mascarilla. Es que no hace falta, Gustavo, que yo les haya indicado porque como le digo anteriormente, hay terapias que ustedes sabían que deben usar mascarilla, que deben usar gorro. Por ejemplo, la reflexología, por ejemplo, los masajes terapéuticos. Ustedes conocen eso y por algo también se les mandó a que estudien primero. Si dicen voy a hacer masaje, a ver, voy a leer ¿qué me dicen de masaje? Entonces, me dicen que debo usar esto porque al menos la docente de masaje es excelente y ella les dice, estos materiales deben estar. ¿Cómo debe estar el terapeuta? De esta forma. Perfecto. Entonces, para hacerle a mi paciente debo estar de esta forma. Por más que sea mi familiar. La mascarilla, solo habla que el uniforme debe estar con una tela suave, deslizante, no con botones, que debe estar bien peinado, bien cortadas las uñas. En ningún momento habla de mascarilla, Licen. Perdóneme, pero no habla y ahora está muy difícil repetir las fotos. A ver, como les digo, licenciada, hay terapias que normalmente se usaban mascarilla antes. Ahora, por la pandemia, con muchísima más razón. En todo caso, les digo, tienen tiempo para volver a hacer las fotos, no las terapias completamente. Para volver a hacer las fotos tienen todavía tiempo y esos son los requerimientos que se les pide acá para que entreguen sus documentos. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Sí quería aportar algo de lo que usted acaba de decir hace un momento.
sobre la importancia de la bioseguridad. Tenemos el caso, con un compañero nuestro que le hizo una terapia a una amiga, ¿no? Y ella, bueno, supuestamente ha estado cumpliendo con todos los requerimientos de bioseguridad, porque trabaja en un centro médico, pero se contagió de COVID. Él le hizo una terapia y no una terapia cercana, solamente con un equipo a 2 metros de distancia. Solo el hecho de haber estado compartiendo el consultorio, él se contagió. Al día siguiente se había ido a hacer porque se sintió mal. Al día siguiente se había ido a hacer el examen, la prueba, y salió positivo. Y él se la había quedado. Pero dice que como se sintió mal se volvió a hacer, y de hecho tenía la misma cepa de virus que tenía la amiga que él atendió. O sea, estamos hablando de que no solamente tenemos que tener contacto, sino el hecho de estar compartiendo una habitación. Y mire, él trató de tener cumplir todos los requerimientos de bioseguridad y todo, pero que es tan agresivo ahora el virus, ¿no? Que mire, en el lapso de 1 hora que le hizo la terapia, se contagió. Entonces sí es importante. ¿En qué ciudad? Curioso, dicen, amiga, compañera, ¿en qué ciudad? Se contagia a los 5 días. ¿Cómo va a contagiarse al segundo día? Es un absurdo. ¿En qué ciudad? Sí, yo quiero aportar algo ahí. Estamos hablando un poquito también de ética como profesionales, considero yo. Entonces hay que tener en cuenta que en una pandemia el uso de mascarilla se va a volver algo obligatoriamente. No tanto por el cuidado de uno, sino por el resto. O sea, somos personal de salud y eso es importantísimo, o sea, realmente, y hay que dar ejemplo como alguien que está siguiendo esta carrera. Yo sí estoy 100% de acuerdo al uso de mascarillas tanto para el paciente como uno como profesional. Ya estamos a graduarnos y esto es muy ético de nuestra parte. Así es, muchas gracias Angélica, María y Tamara también. Muchas gracias, tienen toda la razón. Hoy leí yo un artículo donde decía que ya nos podemos contagiar por aerosoles, es decir, que ya hay partículas detenidas en el aire que tienen COVID y que ya nos podemos contagiar, y que el uso de mascarilla todo el tiempo es necesario, que deben estar los lugares ventilados para poder evitar este tipo de contagios. Entonces la situación realmente es grave. Entonces, obviamente, y como dice Angélica, tenemos que dar ejemplo, tenemos que usar la mascarilla, al menos estamos haciendo una terapia en la mayoría, no todos, en la mayoría de veces de contacto. Entonces, con más razón aún, deben estar así. Dígame, Eddie, parece que levantó la mano. Sí, muy buenas noches, licenciada y compañeros y todos. Verá, en mi caso yo tampoco he hecho con mascarilla, pero lo que voy a hacer no necesariamente voy a molestar a los mismos pacientes. Voy a coger otras personas, lógicamente le pongo el uniforme, la mascarilla y ahí voy a tomar las fotos. Claro. Hay formas, no hay problema, Eddie, está muy bien, muchas gracias. Discúlpeme, ¿el paciente también debe llevar la mascarilla en este caso? Tendría que ser. A los dos, o sea, perfecto. Por supuesto, tendría que sí. Yo quisiera pasarles un video de estudiantes de primer ciclo que han venido a Leina. Yo les he mandado a hacer videos de las terapias que han aprendido. Yo jamás les dije que hagan con mascarilla, jamás les dije que deben tomar ciertas medidas, nada. Ellos solitos estaban con el uniforme, estaban con mascarilla, estaban con gorro, el paciente también, y estaban haciendo meditación, por ejemplo. Entonces, yo quisiera mandarles, y sin decirles, sin tener la necesidad de decirles, verán que deben usar así, porque saben cómo es que debe estar preparado un terapeuta para una sesión. Entonces, sí, así tienen que hacer. Ya, no sé, ¿alguien más me iba a decir algo o ya podemos cerrar? Buenas noches, Lili. Yo quería molestarles. Sí, justamente cuando nos mandaron a hacer una tarea sobre las terapias que realizábamos antes de las historias clínicas, nos aclararon que por motivos de pandemia nosotros debíamos como terapeutas tener la precaución necesaria. Tanto nuestro paciente como nosotros debíamos usar nuestras mascarillas, y si en ciertas ocasiones debíamos usar guantes, también lo hagamos,
al igual que las gorras. Entonces, no era solo por el momento. Y como los compañeros mencionaron, también es la precaución y la ética profesional que nosotros debemos mantener y la seguridad que debemos brindar a nuestros pacientes. Entonces, no creo que venga el caso que si nos dijeron o no, pero eso quería comentarles. Muchas gracias, Gaby. Así es, muy amable. No sé, ¿alguien más iba a decir algo o ya? Creo que ya. Bueno, las cosas han quedado bastante claras para Iba a decir cualquier... que sí, lo que usted acabó de decir lo pueden colgar en la plataforma para leer de los aerosoles, todo eso. Lo que usted acabó de decir en el Facebook, si lo pueden colgar. Sí. Sería bueno Ya para les leerlo. voy a decir, bueno, yo no soy quien puede publicar eso, pero sí les voy a decir que publiquen eso, busquen. Hay un nuevo estudio, no es de aquí, de hecho. No, perdón, son 100 científicos españoles que han determinado esto. Entonces, así está la situación. Hay que cuidarnos bastante, hay que hacer todo lo que nos piden que hagamos y como naturópatas con más razón. Eso nada más, chicos. Creo Quería que... nada más que agradecerles la oportunidad que nos dan para poder medir este nivel de responsabilidad. Aplicable es la frase que dice: más vale prevenir que lamentar. Invitarles pues a abrir nuestra conciencia, nuestro corazón, para cuidarnos y por ende cuidar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, puesto que justo da la coincidencia de que el día anterior, la semana anterior, pues les comento así al pasito nomás para que, insisto, para que abramos un poquito más nuestro panorama mental, para que nos demos cuenta del nivel de contagio que se puede existir. Había un hermanito mío que estaba ayudándome a abrir una puerta que se me había quedado la llave adentro el jueves. Y lamentablemente, todos forzaban, ventajosamente todos con mascarilla, aquí todos, Dios le pague a mis sobrinos, todos ayudando. Y para el día de ayer, enfermo mi hermano, que sale positivo con COVID. ¿Qué impacto es? ¿Qué situación tan triste? Y esas cositas no quisiera, por eso invito a abrir el corazón, a abrir la mente y ser humanos. Y agradecer al instituto que nos está dando todos estos conocimientos y estas reglas que nos obligan a ser más responsables con uno y con los demás. Muchas gracias. Muy amable, Carmita, gracias por su acotación y muy importante su mensaje también, que se recupere su hermano y los familiares de todos ustedes que tal vez ahora están pasando por esta situación tan terrible que es el COVID. Bueno, chicos, creo que ahora sí ya es hora de descansar. Sí, está grabándose la reunión, voy a pedir de que me ayuden editando y obviamente los temas de mayor interés que se quede grabado y poder subir a la plataforma para que ustedes puedan revisar, puedan ver. Aparte, los documentos también está con letras chiquitas la explicación de lo que deben hacer. El documento que les envié la semana anterior también está explicando. Entonces tienen las armas ahí listas para poder dilucidar cualquier situación. Adicional, el docente tutor también está disponible para que pueda responder a sus dudas y si no, pues en la dirección de prácticas con gusto también les atenderemos. Eso nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por demostrar su responsabilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos una excelente noche. Gracias, Lisa. Una buena noche. Muchas gracias, Lisa. Gracias. Muchas gracias, licenciada Liliana. Una buena noche. Bueno, todos. Gracias, licenciada. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, compañeros. Una linda Buenas noche. noches con todos.